Con la llegada de los Borbones al trono español, se cambió la administración del Estado y se centralizó la monarquía a través del absolutismo, que nació ya en la época de Luis XIV, aunque ya existieron las monarquías autoritarias en la segunda mitad del siglo XV. La reforma del gobierno se realizó bajo dos principios en auge en Europa en el siglo XVI, la centralización y la uniformidad. Para ello había que realizar reformas, especialmente para fortalecer la monarquía absoluta. Claro, el objetivo al final de Europa en el siglo XVIII era la centralización y la uniformidad, realizando reformas para fortalecer la monarquía absoluta, el absolutismo monárquico que centraba todo el poder en la figura de los monarcas. En la administración central, el Consejo de Castilla pasó a serlo de todo el reino, convirtiéndose en el más importante, aunque hubo otros consejos. Inquisición, Indias. Los secretarios, antecesores de los ministros, eran técnicos elegidos directamente por el monarca. Había cinco: Estado, Hacienda, Guerra y Gracia, y Marina e Indias. Claro, el Consejo de Castilla es el más importante y pasa a ser de todo el reino. Y hubo otros, como el Consejo de Inquisición, el Consejo de India. Los secretarios antecesores de los ministros eran técnicos, elegidos directamente por el monarca, y hubo cinco: Estado, Hacienda, Guerra y Gracia, Marina e Indias. Con Felipe V se suprimieron los privilegios de la Corona de Aragón, que estuvo formada por los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, que apoyaron al archiduque Carlos de Habsburgo en la Guerra de Sucesión Española. Para ello se promulgaron los decretos de nueva planta, que suprimían los fueros, cortes, diputaciones, sistema fiscal de estos reinos. En su lugar se imponían leyes, instituciones y cargos castellanos. Solo País Vasco y Navarra, al apoyar a Felipe d'Anjou en el conflicto, conservaron sus fueros. Claro, la Corona de Aragón perdió todos los fueros, todos los reinos que tenían durante la monarquía de los Austrias, ya que apoyaron estos reinos a Carlos de Habsburgo en la Guerra de Sucesión Española. Entonces, ¿qué sucedió? Con la promulgación de los decretos de nueva planta, se suprimieron los fueros, cortes, diputaciones, sistema fiscal de todos estos reinos de la Corona de Aragón. Y ahí se impusieron leyes, instituciones y cargos castellanos. Claro, el problema es que dos regiones sí mantuvieron sus fueros, como fue País Vasco y Navarra, porque apoyaron en la guerra a Felipe d'Anjou. Al final, claro, lo que sucede en Europa es la centralización y la uniformidad. La monarquía absoluta, el absolutismo, control férreo por parte de los monarcas. El Consejo de Castilla el más importante. Hubo otros como el de Inquisición Indias. Y claro, los secretarios antecesores de los ministros eran técnicos que los elegía el monarca. Había cinco: Estado, Hacienda, Guerra y Gracia y Marina Indias. Y claro, la Corona de Aragón perdió todos sus privilegios durante la época de los Austrias por apoyar al archiduque Carlos de Habsburgo en la Guerra de Sucesión Española. Entonces, los Borbones, es decir, la figura de Felipe V, promulgó los decretos de nueva planta, suprimió los fueros, cortes, diputaciones, sistema fiscal de todos los reinos de la Corona de Aragón. Y claro, ahí se impusieron leyes, instituciones y cargos castellanos en todo, bueno, en todo el país. Claro, País Vasco y Navarra fueron los únicos que mantuvieron fueros porque apoyaron en la guerra a Felipe de Anjou. Por otra parte, se diseñó una nueva administración territorial con nuevas figuras políticas, como los intendentes, antecesores de los gobernadores civiles y los capitanes generales para el control militar. Claro, la nueva administración territorial vino con nuevas figuras políticas, los intendentes, antecesores de los gobernadores civiles y los capitanes generales para el control militar. Se establecieron unas cortes únicas. La excepción fue Navarra. Su cometido era la jura de heredero al trono. Se reformó el ejército y la armada. El objetivo era crear un ejército permanente para la defensa del país, es decir, de España. Y para ello se recurrió a un reclutamiento triple de voluntarios, levas obligatorias y las quintas. Plazo por sorteo de varones, optados por cada pueblo, y debía equivaler a la quinta parte de los mozos. También se creó una nutrida guardia real. Hubo cortes únicas ya en todo el reino. La única excepción fue Navarra. Su cometido era la jura del heredero al trono. Reformaron el ejército y la armada, con el objetivo de defender eh, España, pues creando un ejército permanente, etcétera, etcétera. Entonces se recurrió por parte de los Borbones al reclutamiento triple. Por un lado voluntarios, otro era levas obligatorias, otro quintas, es decir, un reemplazo por sorteo de varones, apuntados por cada pueblo.
que debía equivaler a la quinta parte de los mozos. Y crearon también la nutrida Guardia Real. Para someter a la Iglesia se aplicó la política del regalismo, que culminó con la firma de un concordato con la Santa Sede en 1753, bajo el reinado de Fernando VI. Bajo este monarca también se realizó una reforma fiscal, que suponía la creación de un impuesto único sobre las propiedades. Con este fin se elaboró el censo, el catastro de Ensenada. Bueno, igualmente también se creó la primera sociedad económica de amigos del país y se liberalizó el comercio colonial. Una de las políticas que realizaron los Borbones fue el regalismo en torno a la Iglesia, firmando el concordato con la Santa Sede en 1753, que fue además bajo el reinado de Fernando VI, que este mismo monarca realizó una reforma fiscal que suponía la creación de un impuesto único sobre las propiedades, y con ello también se elaboró el fin del censo, que al final era el catastro de Ensenada, pues, más o menos era para equivaler cuánta población vivía en el país. De ahí vienen pues, muchas de las cosas que hoy tenemos en la actualidad vienen de herencia de los Borbones. Incluso seguramente, bueno, ellos fueron los que crearon todo, además. Y bueno, luego se creó la primera sociedad económica de amigos del país y se liberalizó el comercio colonial. Claro, lo que te habla un poco es con la administración territorial de los intendentes o los capitanes generales, que al final los intendentes son los gobernadores civiles, los capitanes generales eran el control militar, hay unas cortes únicas, la excepción de Navarra, y el objetivo era la jura del heredero al trono, reformas en el ejército y la armada, es decir, un ejército permanente en el país para defenderlo o cualquier ataque extranjero. Entonces, los Borbones recurrieron a lo triple, pues en torno a voluntarios, levas obligatorias, o las quintas, que era reemplazar a los jóvenes de cada pueblo, pues una quinta parte que iban hacia el ejército de forma obligatoria. Por cierto, esto cambió. Eh, Voy a comentar porque en la época de los Austrias sí que existía también un ejército permanente, pero más se recurría a gente, pues eso, dentro de la mendicidad, pues mendigos, gente que vivía en la pobreza, que tenía problemas, que era lo que hicieron los austrias. Y a partir de los Borbones se recurrió a cualquier individuo. Pues, de ahí viene la herencia del servicio militar. Hoy en día, bueno, muchos países lo han eliminado y aunque sigue existiendo en Europa y en muchos países fuera de Europa, pero era lo que se hacía. Y luego la nutrida Guardia Real, que fue además muy importante. Aparte también firmaron el concordato con la Santa Sede en torno al regalismo por el reinado de Fernando VI, que incorporó una reforma fiscal, un impuesto sobre las propiedades, que fue además único. Se elaboró también el censo por parte del catastro de Ensenada. Y luego, bueno, se creó la primera sociedad económica de amigos del país y se liberalizó el comercio colonial. Claro, la administración al final en torno a la nueva estructura de los Borbones fue totalmente diferente a la que tenían los Austrias, porque los Austrias sí que tenían mayor poder en Castilla y menor poder en la corona de Aragón. De ahí que luego pasó los problemas pues con la zona de pues sí, de Cataluña o incluso bueno, varias zonas, porque les quitaron los fueros, sobre todo la zona del Mediterráneo. Bueno, en sí, resumido, es la corona de Aragón. Finalizo, comentar que tengo la hora de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.